Apéndice 1. La tradición de Alcohólicos Anónimos. Para los que ahora estamos en su seno, Alcohólicos Anónimos ha hecho que la desgracia se convierta en sobriedad. Y frecuentemente ha significado la diferencia entre la vida y la muerte. Alcohólicos Anónimos puede, desde luego, significar justamente esto mismo para innumerables alcohólicos a quienes no ha llegado todavía. Por lo tanto, ninguna otra asociación de hombres y mujeres ha tenido nunca una necesidad más urgente de eficacia continua y unión permanente. Nosotros los alcohólicos vemos que tenemos que trabajar juntos y conservarnos unidos, o de lo contrario la mayoría de nosotros pereceremos. Las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos son, según creemos los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos, las mejores respuestas que ha dado hasta ahora nuestra experiencia a esas siempre apremiantes preguntas. ¿Cómo puede funcionar Alcohólicos Anónimos de una manera óptima? ¿Y cuál es la mejor manera de conservar la integridad de Alcohólicos Anónimos y de asegurar así que sobreviva? A continuación aparecen las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos en su llamada forma breve, la cual en la actualidad es de uso general. Esta es una versión condensada de la forma larga original que se publicó por primera vez en 1945. 1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de Alcohólicos Anónimos. 2. Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental. Un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza. No gobiernan. 3. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. 4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a Alcohólicos Anónimos, considerado como un todo. 5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. 6. Un grupo de Alcohólicos Anónimos nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de Alcohólicos Anónimos a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. 7. Todo grupo de Alcohólicos Anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. 8. Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. 9. Alcohólicos Anónimos como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 10. Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. 12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones.
recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Las 12 tradiciones, forma larga. Nuestra experiencia en Alcohólicos Anónimos nos ha enseñado que 1. Cada miembro de Alcohólicos Anónimos no es sino una pequeña parte de una gran totalidad. Es necesario que Alcohólicos Anónimos siga viviendo, o de lo contrario, la mayoría de nosotros seguramente morirá. Por eso, nuestro bienestar común tiene prioridad. No obstante, el bienestar individual lo sigue muy de cerca. 2. Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental. Un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. 3. Nuestra comunidad debe incluir a todos los que sufren del alcoholismo. Por eso, no podemos rechazar a nadie que quiera recuperarse. Ni debe el ser miembro de Alcohólicos Anónimos depender del dinero o de la conformidad. Cuando quiera que 2 o 3 alcohólicos se reúnan en interés de la sobriedad, podrán llamarse un grupo de Alcohólicos Anónimos, con tal de que como grupo no tengan otra afiliación. 4. Con respecto a sus propios asuntos, todo grupo de Alcohólicos Anónimos debe ser responsable únicamente ante la autoridad de su propia conciencia. Sin embargo, cuando sus planes atañen al bienestar de los grupos vecinos, se debe consultar con los mismos. Ningún grupo, comité regional o individuo debe tomar ninguna acción que pueda afectar de manera significativa a la comunidad en su totalidad, sin discutirlo con los custodios de la Junta de Servicios Generales. Referente a estos asuntos, nuestro bienestar común es de altísima importancia. 5. Cada grupo de Alcohólicos Anónimos debe ser una entidad espiritual con un solo objetivo primordial: el de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. 6. Los problemas de dinero, propiedad y autoridad nos pueden fácilmente desviar de nuestro principal objetivo espiritual. Somos, por lo tanto, de la opinión de que cualquier propiedad considerable de bienes de uso legítimo para Alcohólicos Anónimos debe incorporarse y dirigirse por separado, para así diferenciar lo material de lo espiritual. Un grupo de Alcohólicos Anónimos como tal nunca debe montar un negocio. Las entidades de ayuda suplementaria, tales como los clubes y hospitales que suponen mucha propiedad o administración, deben incorporarse separadamente de manera que, si es necesario, los grupos las puedan desechar con completa libertad. Por eso, estas entidades no deben utilizar el nombre de Alcohólicos Anónimos. La responsabilidad de dirigir estas entidades debe recaer únicamente sobre quienes las sostienen económicamente. En cuanto a los clubes, normalmente se prefieren directores que sean miembros de Alcohólicos Anónimos. Pero los hospitales, así como los centros de recuperación, deben operar totalmente al margen de Alcohólicos Anónimos y bajo supervisión médica. Aunque un grupo de Alcohólicos Anónimos puede cooperar con cualquiera, esta cooperación nunca debe convertirse en afiliación o respaldo, ya sea real o implícito.
Un grupo de alcohólicos anónimos no puede vincularse con nadie. 7. Los grupos de alcohólicos anónimos deben mantenerse completamente con las contribuciones voluntarias de sus miembros. Nos parece conveniente que cada grupo alcance esta meta lo antes posible. Creemos que cualquier solicitud pública de fondos que emplee el nombre de Alcohólicos Anónimos es muy peligrosa, ya sea hecha por grupos, clubes, hospitales u otras agencias ajenas, que el aceptar grandes donaciones de cualquier fuente o contribuciones que supongan cualquier obligación no es prudente. Además, nos causan mucha preocupación aquellas tesorerías de Alcohólicos Anónimos que sigan acumulando dinero, además de una reserva prudente, sin tener para ello un determinado propósito. Alcohólicos Anónimos. A menudo, la experiencia nos ha advertido que nada hay que tenga más poder para destruir nuestra herencia espiritual que las disputas vanas sobre la propiedad, el dinero y la autoridad. 8. Alcohólicos Anónimos debe siempre mantenerse no profesional. Definimos el profesionalismo como la ocupación de aconsejar a los alcohólicos a cambio de una recompensa económica. No obstante, podemos emplear a los alcohólicos en los casos en que ocupen aquellos trabajos para cuyo desempeño tendríamos, de otra manera, que contratar a gente no alcohólica. Estos servicios especiales pueden ser bien recompensados, pero nunca se debe pagar por nuestro acostumbrado trabajo de paso 12. ¡9! Cada grupo debe tener un mínimo de organización. La dirección rotativa es la mejor. El grupo pequeño puede elegir su secretario, el grupo grande, su comité rotativo, y los grupos de una extensa área metropolitana, su comité central o de intergrupo, que a menudo emplea un secretario asalariado de plena dedicación. Los custodios de la Junta de Servicios Generales constituyen efectivamente nuestro Comité de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Son los guardianes de nuestra tradición de Alcohólicos Anónimos y los depositarios de las contribuciones voluntarias de Alcohólicos Anónimos, a través de las cuales mantenemos nuestra oficina de servicios generales en Nueva York. Tienen la autoridad conferida por los grupos para hacerse cargo de nuestras relaciones públicas a nivel global y aseguran la integridad de nuestra principal publicación, el AA Grapevine. Todos estos representantes deben guiarse por el espíritu de servicio, porque los verdaderos líderes en Alcohólicos Anónimos son solamente los fieles y experimentados servidores de la comunidad entera. Sus títulos no les confieren ninguna autoridad real. No gobiernan. El respeto universal es la clave de su utilidad. 10. Ningún miembro o grupo debe nunca, de una manera que pueda comprometer a Alcohólicos Anónimos, manifestar ninguna opinión sobre cuestiones polémicas ajenas, especialmente aquellas que tienen que ver con la política, la reforma alcohólica o la religión. Los grupos de Alcohólicos Anónimos no se oponen a nadie. Con respecto a estos asuntos, no pueden expresar opinión alguna. 11. Nuestras relaciones con el público en general deben caracterizarse por el anonimato personal. Opinamos que Alcohólicos Anónimos debe evitar la propaganda sensacionalista. No se deben publicar, filmar o difundir nuestros nombres o fotografías, identificándonos como miembros de Alcohólicos Anónimos. Nuestras relaciones públicas deben guiarse por el principio de atracción en vez de promoción.
Nunca tenemos necesidad de alabarnos a nosotros mismos. Nos parece mejor dejar que nuestros amigos nos recomienden. 12. Finalmente, nosotros de Alcohólicos Anónimos creemos que el principio de anonimato tiene una inmensa significación espiritual. Nos recuerda que debemos anteponer los principios a las personalidades, que debemos practicar una verdadera humildad. Todo esto a fin de que las bendiciones que conocemos no nos estropeen y que vivamos en contemplación constante y agradecida de Él, quien preside sobre todos nosotros.